En esta semana que ya está próxima a finalizar, se llevó a cabo una nueva convención de Asobancaria en Cartagena. Varios gobernantes, ministros, empresarios, precandidatos presidenciales, organizaciones, empresas y demás se dieron cita en este lugar para hablar sobre la economía de nuestro país, pero también para hablar sobre cómo desde cada uno de sus roles le están apuntando al crecimiento de nuestro país, cómo desde cada una de las empresas se le está aportando al crecimiento económico, también sostenible, de empleo y demás a nuestro país. Allí hicieron presencia varios gobernantes, hicieron presencia también alcaldes, como el alcalde Alejandro Eder, también estuvo allí el alcalde Carlos Fernando Galán, entre otros, para hablar sobre temas que por supuesto le interesan a todos los colombianos, a las ciudades que ellos están representando, las que están gobernando, pero sobre todo en el caso específico de Carlos Fernando Galán, pues como es de esperarse, el señor utiliza estos espacios para despacharse siempre en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde que Carlos Fernando Galán asumió como el alcalde de la capital de nuestro país, pues ha demostrado no solamente que le ha quedado completamente grande gobernar, sino que solamente sirve para referirse al metro de Bogotá, para referirse al presidente Gustavo Petro y utilizar sus redes sociales para quejarse y para echarle todas las culpas al gobierno nacional, en lugar, en este caso, de tomar partido y tomar decisiones trascendentales e importantes que puedan beneficiar a los bogotanos. Y eso incluso nos dimos cuenta y se pudo observar en Asobancaria, allí en esta convención, en donde también hizo presencia la ministra de Vivienda y en donde con cifras, con argumentos, algo que no tiene la oposición de nuestro país, no tienen conocimiento, no tienen en este caso cifras que puedan solventar lo que están diciendo, no tienen argumentos, no son capaces de debatir, porque todos sabemos cuál es el nivel argumentativo y de debate de la oposición y también de esos alcaldes de las principales ciudades que se han opuesto abiertamente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Una de las grandes problemáticas que tocó la ministra de Vivienda fue el tema de esas viviendas y hogares que están siendo construidos para los bogotanos, pero que ni siquiera tienen acceso a lo básico, como alcantarillado, como al agua potable, la luz, gas, no tienen conexiones de absolutamente nada, pero para personas como Carlos Fernando Galán, por supuesto, prima primero el negocio con las constructoras antes que entregarle viviendas completamente dignas a los bogotanos. Pero además hay otra problemática, él está en este caso empeñado en llenar a Bogotá de conjuntos, de que constructoras incluso en este caso se apropien o que construyan en medio de terrenos que ni siquiera son estables, que no están en este caso dentro de los planes, dentro del plan de ordenamiento territorial para que se construya en esos territorios, pero pues a él no le interesa, porque le importa más el negocio con las constructoras antes que incluso dignificar las viviendas que ya tienen los bogotanos. Pues bueno, antes de irnos a lo que sucedió en Asobancaria, quiero que empecemos inmediatamente con este trino publicado por el Pasquín de la revista Semana. Allí, en medio de esta convención, pues el presidente Gustavo Petro no hizo presencia porque sí estaba haciendo presencia en otro lugar mucho más importante que ya les voy a contar a ustedes cuál es, pero la revista Semana, pues en aras y como siempre en su objetivo de poder desinformar a los colombianos, a través de las redes sociales escribió: nueva inasistencia del presidente Petro, no llegó a Asobancaria y se reveló que ha tenido dificultades, es lo que escribió allí la revista Semana. El presidente Gustavo Petro, por supuesto, pues no se quedó callado y les respondió lo siguiente: los invito a ver mi discurso en la Escuela Naval de Cartagena, los banqueros pueden esperar. Priorizamos los soldados y policías de Colombia a los que dedicamos este día. Desde allí, desde la Escuela Naval de Cartagena, el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio bastante importante para los soldados de nuestro país, para los que día tras día están poniendo allí en riesgo su vida, su integridad, para, en este caso, salvaguardar a los colombianos y a los territorios de nuestro país. Y es el tema del salario. Hay algo realmente paradójico
algo en todo esto, y es que los gobiernos de derecha a lo largo de los años se han ufanado de que supuestamente ellos están con la fuerza pública de nuestro país, que ellos están con nuestros soldados, con nuestros policías, pero esas palabras no se traducen nunca en acciones, como sí lo ha realizado el presidente Gustavo Petro, que desde allí, desde la Escuela Naval de Cartagena, anunció a todos los soldados de nuestro país que a partir del año 2026 van a tener un incremento en lo que ellos estaban ganando. Ganaban apenas 300.000 pesos mensuales, pero gracias a este gobierno, al gobierno del cambio, al gobierno del presidente Gustavo Petro, los soldados a partir del año 2026 van a entrar a ganar un salario mínimo, es decir, 1.600.000 pesos aproximadamente, 1.626.000 pesos aproximadamente es el salario que quedó para este año, y hay que tener en cuenta que el próximo año pues se va a dar un nuevo aumento. Entonces, pues con eso también se desmiente al pasquín de la revista Semana, que por supuesto su único objetivo es desinformar, ser amarillistas, irse en contra del presidente Gustavo Petro, pero además pues seguir levantando especulaciones. Lo que no dice el pasquín de la revista Semana, pues porque además no sabemos si la alcaldía de Bogotá tiene contratos con este pasquín para que solamente hablen cosas positivas de Carlos Fernando Galán, a pesar de que su gestión, dice completamente lo contrario, es que no mencionaron allí que la ministra de Vivienda lo enfrentó. Pero antes de que ustedes escuchen qué dijo la ministra de Vivienda, yo quiero que ustedes presten atención a lo que en una rueda de prensa desde Asobancaria, allí en Cartagena, ella le anunció a todos los colombianos. Vean esto. La ministra de Vivienda, Helga Rivas, señaló que la meta del gobierno Petro relacionada a los subsidios para casas nuevas ya se cumplió. Esto es lo que no muestran los medios tradicionales. Esto es de lo que no hablan los tradicionales a través de sus micrófonos que utilizan todos los días para mentir. Vean esto, por favor. Yo quiero dejar claro que ya hemos asignado en este gobierno lo que se comprometió el gobierno en su meta del plan de desarrollo, que son 221.121 subsidios asignados para adquisición de vivienda nueva, ¿sí? En la meta tal cual quedó establecido, incluye los subsidios que nosotros como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de Fonvivienda hemos asignado, como los que han asignado las cajas de compensación. No es que esté inventando cifras, así quedó y lo doy muy claro. Son los de las cajas y los del gobierno nacional a través de Fonvivienda. Cifras que, como dice la ministra de Vivienda, Helga Rivas, no son inventadas, son cifras que efectivamente existen y que además siguen comprobando que el gobierno del presidente Gustavo Petro le continúa cumpliendo a los colombianos. Ahora, les decía yo a ustedes que en medio de esa convención de Asobancaria, la ministra de Vivienda, esta mujer que ustedes están viendo ahí en pantalla, Helga Rivas, le puso su tate quieto a Carlos Fernando Galán frente a sus quejas, frente a sus mentiras, además porque en plena convención se fue a mentir sobre el tema de la vivienda en Bogotá. Vean ustedes lo que el presidente Gustavo Petro escribió. La banca debe ayudarnos en la tarea de dar crédito con subsidios para mejorar la vivienda usada. Es allí donde está el mayor déficit de vivienda y donde no ha estado ni la banca ni el Estado, es lo que escribe el presidente. Pero ¿a qué hace referencia a Gustavo Petro con esto? Yo quiero que escuchemos inicialmente a Carlos Fernando Galán para que entendamos pues el porqué de la respuesta de la ministra Helga Rivas, ministra de Vivienda, en donde le deja completamente claro que lo que él está diciendo, que los argumentos que está utilizando los utiliza única y exclusivamente para desacreditar las labores del gobierno nacional, pero sobre todo del Ministerio de Vivienda. Empecemos a escuchar esto y vamos dialogando. Vean. Bueno, rápidamente, yo como mensaje les digo, Bogotá en este momento se está transformando como nunca antes en su historia. Tenemos en ejecución una cantidad de proyectos que nos afectan la vida a todos, sí, pero que van a cambiar a Bogotá.
me imagino que hace referencia al metro de Bogotá, ¿no? Que efectivamente las construcciones que se están llevando a cabo en este momento en diferentes partes de la ciudad sin duda están perjudicando más allá de favorecer a los bogotanos. Incluso recientemente salió una investigación en donde varios bogotanos han interpuesto tutelas, derechos de petición para que la empresa del metro de Bogotá les responda respecto a los daños de los que ellos en este momento están siendo víctimas en cada uno de sus hogares. Los suelos se están rompiendo, las paredes se están agrietando, el ruido, es prácticamente insostenible. Además, el tema de los roedores, el tema de la inseguridad, el comercio quebrado, pero pues para Carlos Fernando Galán es muy fácil decir que pues sí, nos estamos viendo en este momento en una temporada bastante difícil en cuanto a movilidad y en cuanto a lo demás en la ciudad de Bogotá, pero pues el que se va a preocupar porque es que él no vive en esas zonas en donde en este caso se está construyendo el metro de Bogotá. Bogotá está viva como nunca antes, y eso lo demuestra, por ejemplo, que el año pasado, en medio de las dificultades de la relación con la nación, logramos que 564.000 personas salieran de inseguridad alimentaria. Eso es el equivalente a una ciudad como Bucaramanga salió en un año de inseguridad alimentaria en Bogotá. Bogotá está viva también porque está implementando políticas innovadoras y de grandes ambiciones. Por ejemplo, en el tema de vivienda. Tuvimos la dificultad de que este gobierno nacional decidió priorizar distintas regiones y Bogotá se quedó por fuera. Y decidimos implementar una política que le va a llegar a 75.000 soluciones de vivienda en estos 3 años que nos quedan. El año pasado y los 5 meses que llevamos de este año, ya adjudicamos 10.000 subsidios de vivienda. Este año vamos a llegar a 25.000 subsidios de vivienda, y eso es reemplazando lo que la nación no nos está dando. Y Bogotá es una ciudad que ya recibió 1 millón de migrantes en los últimos 7 años, que recibe más de 100.000 seguramente desplazados al año y que requiere de políticas de vivienda eficaces. Y la ciudad está viva porque está además enfrentando sus retos históricos. Ya logramos destrabar la Petarca Noas, la vamos a adjudicar y vamos a saldar la deuda histórica con el río Bogotá por fin. Este año vamos a adjudicar la Petarca Noas, que es una obra la más importante en términos ambientales de Latinoamérica, y la vamos a adjudicar este año por más de 6 billones de pesos. Y la ciudad está viva también porque resolvió su problema del agua coyuntural, gracias a la ciudadanía, gracias al equipo del acueducto técnico. Se solucionó el tema del agua porque justamente el mismo día en el que Carlos Fernando Galán le anunció a los bogotanos que se iba a levantar el racionamiento, ese día se iban a dar protestas en diferentes partes de Bogotá con cacerolazos en contra de esas acciones que por supuesto pues no sucedió absolutamente nada. Hasta este momento no sabemos en realidad si el racionamiento puede regresar, no lo sabemos, lo desconocemos, no se han vuelto a publicar en este caso las cifras del tema del agua, no se ha vuelto a publicar absolutamente nada y pues Carlos Fernando Galán quedó como héroe. Y a las decisiones que se tomaron, y estamos tomando las medidas de fondo para que el desarrollo de la ciudad sea acorde con la protección ambiental. Por eso estamos invirtiendo como nunca antes en restauración de los cerros orientales, de la Vanderhamen, de los ecosistemas que son estratégicos para el agua, Chingaza, Sumapaz, por ejemplo, y estamos trabajando inclusive con el Fondo Verde del Clima, con un proyecto que va a invertir 92 millones de dólares para la seguridad hídrica de Bogotá y la región. Entonces Bogotá está viva, se va a defender, se va a proteger y va a sacar adelante sus proyectos para poder, obviamente, abrirse al futuro. Y eso es una representación de esa fortaleza del espíritu bogotano, que es un espíritu de oportunidades, de diversidad, y ahí está su fortaleza, y vamos a lograr así que la ciudad por fin se sienta la casa de todos y la casa de todos con oportunidades para todos. Muchas gracias. Eso es lo que dice Carlos Fernando Galán de Bogotá, ¿no? Desconociendo las cifras de inseguridad, de hurtos, el tema del tráfico completamente colapsado, pero adicionalmente desconoce también las cifras de feminicidio, las cifras de violencia intrafamiliar, los indígenas que incluso a este momento se están agolpando nuevamente en el Parque Nacional y que recordemos que hace unos días el Tribunal de Bogotá lo puso a trabajar porque pues el señor le gusta más estar ausente que trabajando por la ciudad, que en este caso lo eligió, para que el señor o la alcaldía de Bogotá lo que realice es reubicar de forma digna a cientos de indígenas que estaban agolpados de verdad en condiciones infrahumanas. Eso es lo que debería estar hablando allí, porque todo lo que dice de que supuestamente Bogotá está viva, de que Bogotá está en sus mejores condiciones, pues la realidad es completamente diferente. Ahora, respecto a eso que mencionó Carlos Fernando Galán, quiero que ustedes escuchen atentamente lo que dice la ministra de Vivienda, desmintiendo las cifras, desmintiendo además ese argumento completamente mentiroso de que supuestamente
supuestamente el gobierno nacional está dejando por fuera a Bogotá en proyectos realmente estratégicos e importantes. Vean esto. Doctora Helga, ¿usted qué mensaje quiere darnos del gobierno para lo que viene? El principal mensaje es realmente fomentar el cambio en ustedes. Es difícil en este sector cambiar de temas. Los temas son recurrentes. Siempre se habla, por ejemplo, de la vivienda nueva, de la adquisición de vivienda nueva para un sector específico, casi siempre concentrado en las grandes ciudades. Doctor Galán, usted me dice cuántos subsidios han asignado de vivienda por adquisición en Bogotá. Yo quiero decirle que hoy el gobierno del cambio, continuando esta política que venía de antes y con muchos problemas personales, porque nuestro gobierno quiere cambiar, hoy estamos entregando 221.848 subsidios de vivienda para ese programa de adquisición de vivienda nueva, vía constructores y banca. Eso en el gobierno del cambio, qué pena que se lo diga doctor Camilo, y ustedes no lo han sabido ver. En este gobierno se ha invertido muchísimo en vivienda, en este programa de adquisición de vivienda nueva. Y decirlo para mí es muy complejo, porque es que el centro de nuestro gobierno no es solamente la vivienda nueva. Doctor Galán, usted tiene más de 228.000 hogares que tienen déficit cualitativo de vivienda. ¿Qué es el déficit cualitativo de vivienda? Y lo quiero decir duro, porque es que es algo que no se entiende y es algo que siempre nos lleva a pensar que es que estamos haciendo las cosas mal o las estamos haciendo de una manera que no obedece a los parámetros establecidos. Y es que para atender el déficit cualitativo de vivienda se requiere cambiar la estructura, se requiere cambiar el establecimiento. Hoy en día, mientras estamos hablando aquí, se están mejorando viviendas en los sectores populares. Quienes están asumiendo el déficit o superar el déficit cualitativo de vivienda, que no sé si aquí lo sepan, pero que tiene que ver con hogares que no tienen servicios de alcantarillado, de agua, hogares que están en hacinamiento, hogares que están ocupando sitios que no permiten los planes de ordenamiento y hogares que necesitan mejorar estructuralmente su vivienda porque realmente están en unas condiciones graves de vida. Y no son poquitos, el déficit habitacional en Colombia es mucho más grande en términos cualitativos que cuantitativos. Nosotros en este gobierno ya cumplimos la meta de vivienda nueva y nos queremos concentrar en lo que decía nuestro gobierno, que es el mejoramiento de vivienda. Y no el mejoramiento de vivienda entendido como un antes y un después, no, reivindicando el derecho de hogares a los cuales el Estado y el sector financiero no ha llegado y que han autoconstruido su vivienda porque ha sido la única forma de hacerlo. Y que hoy, como le decía el doctor Guillermo Herrera, existen. No es que vamos a llevar a estos a vivir en edificios. Hoy existen. Y la plata no nos da para hacer tantos edificios como para solventar el déficit habitacional de la forma cualitativa. Tenemos que generar puentes entre Andesco, entre el tema de servicios públicos, porque para mí, ministra de Vivienda, soy ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y el tema central es el viceministerio de Agua, porque en este país las carencias de agua son terribles. Y es increíble que aquí, muy bien, muy decentes, todos aquí hablando de qué hemos hecho, a mí sí me gustaría decir lo que no hemos hecho. Y es que en este país se sufre por el acceso al agua, y al agua de calidad. Tenemos indicadores de coberturas magníficos, pero la calidad del agua que están tomando los hogares, especialmente en las zonas rurales, que cada vez se desocupan más, es gigante. Mi llamado a todo el sector financiero, enfáticamente, es que se inventen, sean creativos como el doctor Malagón y generen instrumentos que hagan que en la banca formal pueda flexibilizarse y pueda, como lo está haciendo el Fondo Nacional del Ahorro, dando ejemplo de instrumentos financieros que permitan que estas barreras y estas brechas tan grandes que tenemos en Colombia se disminuyan. Muy bien, ministra. Ahí escucharon ustedes a la ministra. Decidí no interrumpir ninguna parte de sus declaraciones porque todo lo que dice es importante y todo lo que dice es cierto. Mientras personas como Carlos Fernando Galán en este caso se preocupan que porque los bogotanos supuestamente ya no están adquiriendo vivienda nueva, hay muchos que adquirieron vivienda nueva, pero en condiciones realmente deplorables, en condiciones en donde no tienen alcantarillado, en donde no tienen los servicios básicos, agua, luz, no lo tienen. Y él, en lugar de estarse preocupando en este caso porque supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no está dando subsidios para vivienda nueva, es decir, para que los bogotanos sí compren vivienda, pero ¿a costa de qué?
porque si no están teniendo en este caso los servicios básicos, como la misma ministra lo dice hablando de ese déficit cualitativo de vivienda, porque no tienen lo básico, esto es realmente también una preocupación de la que debería ponerse al frente Carlos Fernando Galán, pero pues todo parece indicar que al señor lo único que le interesa es desprestigiar al 100% al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues ahí escucharon ustedes a la ministra de Vivienda, quiero escucharlos a través de los comentarios, quiero leerlos, a ver ustedes qué opinan de esta maravillosa intervención, porque una vez más queda claro la ineficiencia y la inoperancia de Carlos Fernando Galán, que solamente asiste para estos eventos tan importantes para irse en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero las cifras y los hechos en este caso específico del Ministerio de Vivienda dejan en completo ridículo esos argumentos de Carlos Fernando Galán. Así que los leo a todos, no olviden por favor compartir este video, no olviden suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales, no olviden también por supuesto dejar sus comentarios y como siempre nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto, además de que espero que por favor ustedes nos cuenten qué más vieron de Asobancaria, de esta convención que se llevó a cabo en Cartagena, así que también me gustaría leerlos a todos. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.